Millonario encuentra a una mendiga en la calle y la reconoce. Era el amor de su infancia. Lo que hizo dejó a todos sin palabras. Alejandro estaba en uno de sus restaurantes favoritos en el centro de la ciudad. Un lugar sofisticado donde se sentía cómodo para reflexionar sobre los negocios mientras disfrutaba de una comida de alta gastronomía. A sus 29 años, era uno de los empresarios más respetados de la región, conocido por su habilidad inusual para transformar oportunidades en negocios millonarios. Dueño de diversas inmobiliarias y cientos de propiedades, Alejandro parecía tener todo lo que cualquier persona podría desear, pero el vacío de una familia ausente y los recuerdos del pasado aún lo acompañaban silenciosamente. Ese día, mientras degustaba un plato exquisito y pensaba en los desafíos de la próxima inversión, algo fuera de lo común llamó su atención. Afuera, a través de la amplia ventana de vidrio que separaba el restaurante de la concurrida acera, vio a una mujer joven con el cabello desaliñado y ropa sucia sentada en el suelo. Ella miraba a las personas que pasaban apresuradas, extendiendo la mano en un gesto silencioso de pedir ayuda. Alejandro apartó la mirada por un momento, intrigado por la sensación de familiaridad que esa imagen le causaba. Sintiendo la necesidad de actuar, Alejandro pagó rápidamente la cuenta y salió del restaurante. Se acercó a la mujer con cautela, sin saber exactamente cómo iniciar la conversación. Al llegar cerca, le preguntó amablemente, «¿Cuál es tu nombre?». La mujer levantó los ojos visiblemente cansados y respondió con voz baja, «Daniela. Daniela Rodríguez». El nombre resonó en los oídos de Alejandro como un eco distante de su pasado. Sintió un escalofrío recorrer su espalda al darse cuenta de quién estaba allí frente a él. Daniela, su antigua compañera de la secundaria. Ella era la chica de la que había estado secretamente enamorado, ahora tan diferente del recuerdo vivo y alegre que tenía de ella. Alejandro tragó saliva, tratando de procesar la sorpresa y el choque de encontrar a Daniela en esa situación. «¿Eres hija de Marcela?», preguntó Alejandro con la voz temblorosa de incredulidad. Daniela asintió, confirmando la identidad que Alejandro apenas podía creer. Ella explicó que había venido del interior a la gran ciudad en busca de oportunidades, pero las cosas no salieron como planeaba. Tras el fallecimiento de su madre, Marcela, y sin poder mantener el alquiler, Daniela terminó siendo desalojada del lugar donde vivía. Alejandro, curioso y preocupado, preguntó dónde vivía, y Daniela reveló. Vivía en el edificio Estrella. Alejandro sintió un nudo en la garganta al oír eso. El edificio Estrella era uno de los muchos edificios de su propiedad, parte de su vasto imperio inmobiliario. Trago saliva, dándome cuenta de que indirectamente era responsable del desalojo de Daniela. La culpa comenzó a corroer sus pensamientos mientras reflexionaba sobre las implicaciones de sus negocios, algo que hasta ese momento nunca había considerado de manera tan personal. Alejandro trató de disimular el choque y la culpa, pero no pudo evitar sentirse responsable por la situación de Daniela. Inmediatamente le ofreció ayuda, invitándola a ir a su casa para que tuviera un lugar seguro donde quedarse. Daniela, al principio dudosa, terminó aceptando, movida por la necesidad y la confianza que todavía sentía por Alejandro, a pesar del tiempo que había pasado. En el camino a la mansión, Alejandro se detuvo en una tienda de ropa elegante. Se dio cuenta de que Daniela necesitaba algo más que un techo, necesitaba dignidad y confort. Guiándola por la tienda, Alejandro ayudó a Daniela a elegir algunas prendas nuevas. Ella, algo avergonzada, aceptó la ropa y agradeció repetidamente mientras discretamente escogía piezas más sencillas, preocupada por no gastar demasiado. Alejandro, notando su vacilación, insistió en que tomara todo lo que necesitara.
Sabía que era lo mínimo que podía hacer por alguien que estaba tan vulnerable. Daniela eligió algunas ropas básicas y cómodas, y Alejandro complementó con algunos accesorios y productos de higiene personal, asegurándose de que ella tuviera todo para sentirse mejor. Durante el tiempo en la tienda, Alejandro y Daniela conversaron sobre lo que había pasado en los años desde la escuela. Daniela contó brevemente sobre su lucha por encontrar trabajo y cómo la vida se volvió difícil después de la muerte de su madre. Alejandro escuchaba atentamente, absorbiendo cada detalle con una mezcla de tristeza y determinación. Quería hacer más por ella, más que solo ropas y un lugar para quedarse. Quería ser una presencia positiva en su vida. Al llegar a la mansión, Daniela quedó impresionada con el lujo y la grandeza del lugar. Alejandro le mostró la habitación de invitados y le entregó las ropas nuevas. Daniela, aún sorprendida por la generosidad de Alejandro, agradeció emocionada y fue a tomar un baño, sintiendo el agua caliente en su piel por primera vez en meses. Era una sensación casi olvidada que le trajo una breve pero poderosa sensación de alivio. Mientras Daniela se bañaba, Alejandro se sentó en la sala, perdido en sus pensamientos. No podía apartar el sentimiento de responsabilidad por Daniela haber llegado a esa situación. Cuando Daniela salió del baño y se unió a él, hablaron sobre el pasado, recordando los tiempos de la escuela. Alejandro, con cierto bochorno, reveló que siempre había estado enamorado de ella, pero nunca tuvo el coraje de confesarlo. Daniela sonrió tímidamente, confesando que también le gustaba a él, pero que siempre pensó que Alejandro nunca notaría a una chica como ella. Continuaron conversando, cada uno revelando sus sentimientos y miedos. Daniela contó cómo la pérdida de su madre y las dificultades financieras la llevaron a vivir en las calles. Alejandro escuchó en silencio, reflexionando sobre la fragilidad de la vida y la forma en que sus decisiones empresariales impactaban a otras personas. Le pidió disculpas a Daniela por todas las dificultades que enfrentó, pero Daniela, mostrando una fuerza sorprendente, dijo que no lo culpaba. Las circunstancias estaban más allá del control de ambos. Esa noche, Alejandro tomó una decisión que cambiaría su trayectoria. No solo quería ayudar a Daniela, sino que también quería hacer algo más grande. Se dio cuenta de que su éxito podría ser usado para un propósito más noble y decidió que era hora de darle un nuevo rumbo a su vida. El encuentro inesperado con Daniela lo despertó a una realidad que no podía ignorar más, y estaba decidido a usar sus recursos e influencia para ayudar a quienes lo necesitaran. Los días en la mansión de Alejandro comenzaron a adquirir un ritmo propio. El lujo y la serenidad del lugar eran un cambio radical para Daniela, quien aún se ajustaba a la nueva rutina, intentando encontrar su lugar en ese mundo tan diferente de la fría acera donde estuvo hace pocas semanas. Alejandro hacía lo posible para que Daniela se sintiera en casa, pero él sabía que, a pesar de todo el confort, las marcas de la vida en las calles no desaparecerían tan fácilmente. Alejandro se veía dividido. La culpa por el desalojo de Daniela aún lo consumía. La imagen de Daniela siendo forzada a dejar el edificio estrella por sus negocios estaba siempre en su mente. Intentaba compensar ofreciendo lo que podía: apoyo, una casa segura y, más importante, su compañía. La felicidad de tenerla cerca nuevamente era innegable, pero había una sombra que no podía disipar completamente. Daniela, por su parte, estaba agradecida de tener un lugar para quedarse, pero la adaptación no era fácil. Los traumas de los días y noches en las calles aún pesaban sobre sus hombros. Le costaba relajarse completamente, como si en cualquier momento pudiera perder todo de nuevo. Las noches eran las peores, cuando los ruidos de la ciudad invadían la mansión y traían de vuelta memorias incómodas de los callejones donde solía refugiarse. Alejandro percibía esas sombras en la mirada de Daniela, pero no sabía cómo alejarlas. Tratando de entender mejor lo que ella había pasado,
Alejandro comenzó a investigar discretamente el pasado de Daniela. Descubrió más sobre la vida de su madre Marcela y la lucha que ambas enfrentaron antes de venir a la gran ciudad. Marcela, que había sido una mujer trabajadora y decidida, dejó el interior con la esperanza de un futuro mejor para Daniela, pero la gran ciudad no siempre era amable. Cuando Marcela enfermó, la situación se deterioró rápidamente y Daniela, aún joven, se vio obligada a asumir responsabilidades mayores de las que debería. Alejandro también se dio cuenta de que Daniela nunca tuvo una verdadera red de apoyo. Ahora, él necesitaba llenar ese papel, pero la presión para no decepcionarla era grande. Quería ayudar a Daniela a encontrar un propósito nuevamente. Sabía que solo ofrecer refugio no sería suficiente. Daniela era una mujer fuerte, pero necesitaba algo más para reconstruir su vida. Durante una tarde lluviosa, Alejandro y Daniela se sentaron juntos en la sala de estar, el sonido suave de la lluvia contra las ventanas, creando un ambiente introspectivo. Daniela, aún un poco retraída, se abrió un poco más sobre sus experiencias recientes, contando sobre las dificultades para encontrar trabajo y la constante sensación de inseguridad que sentía mientras vivía en las calles. Tenía que mantener un ojo abierto incluso cuando dormía, contó Daniela, mirando al vacío. Nunca sabía lo que podría pasar. Cualquier cosa, en cualquier momento. No hay descanso. Alejandro escuchó en silencio, sintiendo un apretón en el pecho. Deseaba poder borrar todos esos recuerdos de Daniela, pero sabía que eso era imposible. Todo lo que podía hacer ahora era ofrecer un presente y un futuro mejores. Mientras Daniela tomaba un baño por la noche, Alejandro decidió ordenar algunas cosas en el antiguo despacho de la mansión. Abrió un cajón antiguo donde guardaba recuerdos de la adolescencia, cosas que no había tocado en años. Entre papeles amarillentos y objetos olvidados, encontró un sobre doblado con su propio nombre garabateado en la esquina. Alejandro reconoció el sobre de inmediato. Era una carta que había escrito para Daniela en los tiempos de la escuela, pero nunca tuvo el valor de entregársela. Con el corazón acelerado, Alejandro abrió el sobre y releyó la carta. En ella, confesaba sus sentimientos por Daniela, contando cómo estaba enamorado de ella, pero nunca pudo expresarlo por miedo a ser rechazado o de arruinar la amistad que tenían. Las palabras ingenuas y sinceras de su versión más joven lo hicieron sonreír y suspirar, recordando cómo todo parecía simple y complicado al mismo tiempo en esa época. Alejandro se quedó sosteniendo la carta por unos minutos, ponderando si debía o no mostrársela a Daniela. Sabía que el contenido no era nada incriminador, pero aún así, sacar a la luz sus sentimientos del pasado podría complicar lo que estaban tratando de reconstruir. Sin embargo, una parte de él sentía que Daniela tenía derecho a saber lo que él había sentido por tanto tiempo. Finalmente, Alejandro decidió mostrar la carta a Daniela. Cuando ella volvió a la sala, Alejandro estaba sentado con el sobre en la mano, claramente nervioso. «Daniela, yo...» Alejandro comenzó, vacilando un poco. «Encontré algo que quería mostrarte. En realidad, es algo que debí haberte mostrado hace muchos años». Daniela miró el sobre y luego a Alejandro, curiosa. Él le entregó la carta y observó mientras ella la abría cuidadosamente, leyendo las palabras escritas por un Alejandro más joven. Conforme Daniela leía, su rostro alternaba entre sorpresa y emoción, y Alejandro no podía prever cómo reaccionaría. Tras unos minutos de silencio, Daniela levantó los ojos, una sonrisa tímida asomando en sus labios. Alejandro no tenía idea. Daniela dijo suavemente, las palabras de él aún resonando en su mente. «Siempre fui pésimo expresando mis sentimientos», Alejandro admitió, avergonzado. «Y por eso
Nunca entregué esa carta. Pensé que era mejor dejar las cosas como estaban. Daniela sostuvo la carta contra su pecho por un instante, absorbiendo el momento. Confesó que también sentía algo por él en esa época, pero que nunca tuvo el valor de revelarlo. Ambos rieron de lo tontos que eran en la adolescencia, tan cercanos y al mismo tiempo incapaces de abrirse el uno al otro. La carta terminó siendo un punto de conexión inesperado entre ellos. Trajo a la superficie sentimientos antiguos, pero también ofreció un terreno común para que pudieran acercarse aún más. Daniela, con un brillo renovado en los ojos, agradeció a Alejandro por haber guardado la carta, diciendo que eso significaba mucho para ella, especialmente ahora. La convivencia en la mansión les dio a Alejandro y Daniela una oportunidad única de conocerse nuevamente, no solo como los compañeros de escuela que un día fueron, sino como dos personas moldeadas por sus experiencias de vida. Para Alejandro, era una oportunidad de aprender sobre la importancia de sus decisiones empresariales y el impacto que podrían tener en la vida de las personas. Para Daniela, era el comienzo de un viaje para redescubrir su fuerza y encontrar un nuevo propósito. Inspirado por el reencuentro con Daniela y decidido a marcar la diferencia, Alejandro decidió iniciar un ambicioso plan para crear un programa social dirigido a personas sin hogar. La idea era ofrecer refugio, alimentación y oportunidades de recalificación para que estas personas pudieran reconstruir sus vidas, tal como Daniela lo estaba haciendo. Alejandro sabía que tenía los recursos financieros y la influencia necesarios para hacer realidad el proyecto, pero pronto se dio cuenta de que el camino sería más complicado de lo que imaginaba. Desde el principio, Alejandro encontró resistencia de algunos de sus inversionistas y socios, quienes temían que el proyecto pudiera afectar negativamente los lucrativos negocios de las inmobiliarias. Argumentaban que la imagen pública de Alejandro podría verse comprometida si se involucraba en cuestiones sociales controvertidas, como la asistencia a personas sin hogar. Algunos temían incluso una caída en la valorización de las propiedades de Alejandro si los refugios estuvieran cerca de áreas residenciales. Además de las dificultades internas, los medios de comunicación rápidamente comenzaron a cuestionar las intenciones de Alejandro. Algunos periodistas sugerían que el proyecto era solo un intento de mejorar su imagen pública tras las revelaciones sobre el desalojo de Daniela del edificio Estrella. Otros especulaban que Alejandro estaba tratando de compensar un pasado de decisiones empresariales controvertidas. Los titulares eran implacables y las críticas comenzaron a afectar a Alejandro más de lo que le gustaría admitir. Daniela, observando la situación, se ofreció a ayudar en el proyecto. Creía que podía usar su experiencia personal para contribuir de manera significativa, ayudando a Alejandro a comprender mejor las necesidades de aquellos a los que quería ayudar. Sin embargo, al involucrarse más profundamente, Daniela enfrentó prejuicio de algunas personas ligadas al proyecto. Inversionistas y consultores la miraban con desconfianza, cuestionando su capacidad para contribuir de manera relevante. El pasado en las calles parecía un estigma difícil de borrar. Durante una de las reuniones del proyecto, uno de los inversionistas hizo un comentario ácido. Con todo respeto, Alejandro, ¿realmente crees que alguien que vivió en las calles puede tener la experiencia necesaria para lidiar con un proyecto tan complejo? Dijo, lanzando una mirada escéptica a Daniela. Daniela, sintiendo el golpe, mantuvo la compostura, pero Alejandro vio el dolor en sus ojos. Intervino, tratando de defender a Daniela, pero se dio cuenta de que su palabra tampoco sería suficiente para cambiar las mentes de aquellos que ya habían decidido desacreditar la contribución de ella.
La tensión entre los dos aumentaba a medida que estas situaciones se repetían, creando un abismo de inseguridad y frustración. La relación entre Alejandro y Daniela comenzó a sufrir con la presión externa. Alejandro estaba constantemente preocupado por equilibrar los intereses del proyecto con las expectativas de los inversionistas, mientras que Daniela se sentía cada vez más aislada y desvalorizada. En casa, las conversaciones que antes fluían naturalmente se volvieron cargadas de tensión y malentendidos. Daniela sentía que, aunque Alejandro estaba a su lado, no lograba comprender completamente los desafíos emocionales que ella enfrentaba al ser constantemente juzgada por su pasado. Un día, después de una reunión particularmente difícil, Alejandro y Daniela tuvieron una discusión intensa. Daniela, agotada de tener que demostrar su valor constantemente, expresó su frustración. Sé que quieres ayudar, Alejandro, pero parece que nadie aquí realmente cree que puedo hacer la diferencia. Es como si mi pasado en las calles fuera un peso que nunca podré dejar atrás. Alejandro trató de calmarla, pero sus palabras sonaron superficiales en ese momento. Daniela, estoy intentando, realmente lo estoy, pero tienes que entender que convencer a estas personas no es fácil. Están acostumbrados a ver el mundo de una manera muy diferente. ¿Y por qué tengo que convencerlos? Daniela replicó con lágrimas en los ojos. No debería tener que demostrar a cada momento que merezco estar aquí. ¿Tienes idea de lo agotador que es? Alejandro se quedó en silencio, sintiéndose impotente. Sabía que Daniela tenía razón, pero no tenía una solución inmediata para ofrecer. La presión de equilibrar sus sentimientos por Daniela, el deseo de hacer el bien y las constantes barreras impuestas por los inversionistas estaban comenzando a pasar factura. En ese momento, Alejandro se dio cuenta de que necesitaba un nuevo enfoque. No podía seguir tratando de complacer a todos y al mismo tiempo perder la confianza de Daniela. Necesitaba tomar una decisión clara sobre el camino que quería seguir y cómo lidiaría con los desafíos que surgían. Decidido a cambiar el juego, Alejandro convocó una reunión con sus principales inversionistas y socios. Presentó nuevamente el proyecto social, esta vez destacando no solo las razones humanitarias, sino también los beneficios a largo plazo para la comunidad y para las empresas involucradas. Alejandro usó datos y estudios para mostrar que ayudar a las personas sin hogar podría reducir la criminalidad y mejorar el bienestar social, algo que indirectamente también valorizaría las propiedades en la región. Alejandro también se aseguró de destacar el papel de Daniela en el proyecto, hablando sobre su experiencia y su capacidad para ofrecer perspectivas que nadie más podría. Afirmó con firmeza que el proyecto no sería exitoso sin las contribuciones únicas que Daniela podía hacer, y dejó claro que estaba dispuesto a seguir adelante con o sin el apoyo de aquellos que continuaran dudando. Daniela, viendo la presentación, sintió una mezcla de alivio y orgullo. Alejandro finalmente estaba usando su voz y su influencia para defenderla de manera clara y decidida. Aún había un largo camino por recorrer, pero Alejandro había demostrado que estaba comprometido con el proyecto y, más importante, con ella. Aunque los desafíos continuaron, la relación entre Alejandro y Daniela comenzó a fortalecerse nuevamente. Se dieron cuenta de que, para superar las adversidades, necesitarían estar unidos y confiar el uno en el otro. No solo como socios en el proyecto, sino también como amigos y posibles compañeros de vida. El proyecto social se convirtió en un símbolo del viaje de ambos, un esfuerzo conjunto no solo para ayudar a otros, sino también para redefinir sus propias vidas y valores. Cada paso era una elección, cada desafío, una oportunidad para crecer, y juntos, Alejandro y Daniela,
estaban aprendiendo a enfrentar sus miedos, inseguridades y la compleja realidad de sus mundos entrelazados. Daniela comenzó a involucrarse más profundamente en el proyecto social, decidida a hacer la diferencia no solo por sí misma, sino también por todos los que aún sufrían en las calles. Durante sus visitas a los sitios de apoyo temporal que Alejandro estaba ayudando a estructurar, Daniela se reencontró con rostros familiares de su pasado. Eran antiguos vecinos y conocidos del edificio Estrella, personas que, como ella, fueron obligadas a dejar sus hogares y se vieron sin un techo donde dormir. Ver a estas personas de nuevo trajo una oleada de emociones en Daniela. Reencontró a doña Lucía, una señora que siempre la trató como a una hija, ahora debilitada y sin perspectivas. También reencontró a Santiago, un joven que, como ella, había sido desalojado y ahora luchaba por sobrevivir en las calles. Daniela sintió una responsabilidad aún mayor de hacer que el proyecto funcionara y presionó a Alejandro para acelerar las etapas de implementación del programa social. Alejandro, necesitamos hacer algo ahora. No podemos esperar más. Hay gente allá afuera que conocí desde niña, que siempre me ayudó cuando lo necesitaba. Daniela argumentó con urgencia, sus palabras cargadas de una determinación inquebrantable. Alejandro estaba de acuerdo, pero sabía que las cosas no eran tan simples. Seguía enfrentando resistencia de los inversionistas y las burocracias involucradas en un proyecto de esa magnitud. Sin embargo, la pasión y el fervor de Daniela lo motivaban a buscar alternativas, redoblando sus esfuerzos para hacer que el proyecto fuera una realidad lo más pronto posible. Mientras tanto, Daniela también reencontró antiguos enemigos, personas que siempre dudaron de ella y que ahora aprovechaban la oportunidad para reprocharle las dificultades que enfrentaba. Entre esos encuentros desagradables estaba Carla, una mujer que Daniela conoció en el edificio Estrella y que siempre la consideró una rival. Carla, ahora viviendo en las calles, no perdió la oportunidad de desahogar su resentimiento. «Mira quién es Daniela Rodríguez, la chica que siempre creyó que era mejor que todos. Y ahora quiere ayudarnos», dijo Carla con sarcasmo y amargura. Daniela trató de mantener la calma, explicando que realmente quería ayudar a todos, sin excepción. Pero las palabras de Carla la dejaron afectada. Era como si cada paso adelante la trajera de vuelta a un lugar de dolor y desconfianza, haciendo su camino aún más difícil. Alejandro, al darse cuenta del impacto que estos encuentros tenían en Daniela, se vio ante un dilema. Él también estaba siendo presionado por sus socios para abandonar el proyecto o al menos reducir su involucramiento directo. Las consecuencias de sus decisiones empresariales comenzaron a hacerse más evidentes, con posibles pérdidas financieras y el riesgo de dañar su reputación en el medio corporativo. En una reunión tensa con sus socios, Alejandro fue puesto contra la pared. «Alejandro, tienes que decidir. No podemos continuar con esta inestabilidad. O sigues con tus negocios como antes, o apoyas este proyecto arriesgado y pones en peligro todo lo que construimos», dijo uno de los socios, claramente frustrado. Alejandro sabía que el proyecto social era importante no solo para Daniela, sino también para él. Era una oportunidad de redimir sus acciones y hacer algo realmente significativo. Sin embargo, también sabía que eso significaba tomar una decisión que podría cambiar completamente el rumbo de su carrera. Al final del día, Alejandro encontró a Daniela en el jardín de la mansión, pensativa. Estaba mirando al horizonte, como si intentara encontrar respuestas a las preguntas que la atormentaban. «Sé que no será fácil, Daniela», Alejandro dijo acercándose y sentándose a su lado. «Pero estoy aquí y haré lo que sea necesario para apoyarte y apoyar este proyecto». Daniela miró a Alejandro, reconociendo el peso de sus palabras.
Sabía que él estaba enfrentando sus propias batallas, internas y externas, y el simple hecho de que estuviera dispuesto a estar a su lado significaba mucho. «Gracias, Alejandro. Eso es todo lo que necesito ahora», Daniela respondió, sosteniendo su mano con firmeza. Tras semanas de arduo trabajo, reuniones interminables y numerosos obstáculos superados, el gran día finalmente llegó. La inauguración del centro de acogida para personas sin hogar. El edificio estaba impecable, con instalaciones nuevas, camas limpias y una cocina lista para servir comidas calientes. Alejandro y Daniela habían dedicado sus últimas semanas a garantizar que todo estuviera perfecto. Para ellos, ese proyecto no era solo un centro de acogida, era un símbolo de esperanza y un nuevo comienzo para muchas personas, incluyendo a Daniela. El día de la inauguración, el centro estaba lleno de invitados, voluntarios, miembros de la comunidad y algunas de las personas sin hogar que serían beneficiadas por el proyecto. La atmósfera era de celebración y esperanza. Alejandro, vestido con un traje impecable, observaba el movimiento con una sonrisa discreta, sintiéndose orgulloso de lo que habían logrado. Daniela, a su lado, estaba visiblemente emocionada, con los ojos brillando de alegría. Sin embargo, en medio de la fiesta, uno de los asesores de Alejandro se acercó con una expresión preocupada. «Alejandro, necesitamos hablar. Ahora», dijo el asesor llevándolo a un lado. Alejandro se alejó de Daniela, dándose cuenta de inmediato de que algo andaba mal. El asesor le entregó un documento, una notificación oficial informando que el centro estaba bajo investigación debido a una denuncia anónima que alegaba irregularidades en el proyecto, incluyendo supuestos desvíos de fondos y condiciones inadecuadas para los acogidos. La denuncia era lo suficientemente grave como para poner en riesgo la continuidad del centro de acogida. Alejandro sintió la sangre helarse. Sabía que las acusaciones eran falsas, pero una investigación podría retrasar o incluso cerrar el proyecto. Rápidamente, compartió la noticia con Daniela, quien quedó perpleja al escuchar sobre la denuncia. La alegría del momento se desmoronó en cuestión de segundos. «Esto no puede estar pasando, Alejandro. Trabajamos tanto para llegar hasta aquí», Daniela exclamó visiblemente afectada. Alejandro trató de calmarla, sugiriendo que contrataran abogados y lidiaran con el problema de la manera correcta, siguiendo todos los trámites legales. «Vamos a resolver esto legalmente, Daniela. No podemos precipitarnos», Alejandro dijo, tratando de mantener la calma. Pero Daniela no estaba dispuesta a esperar. Para ella, esta denuncia era un sabotaje directo al proyecto y no podía aceptar que alguien estuviera intentando destruir todo lo que habían construido con tanto esfuerzo. Sentía que necesitaba descubrir quién estaba detrás de eso y confrontarlos directamente. «No, Alejandro, no podemos simplemente esperar a que la justicia haga su trabajo. Necesitamos descubrir quién está detrás de esto. Lo investigaré personalmente», Daniela respondió decidida. Alejandro y Daniela entraron en un acalorado debate. Alejandro argumentaba que actuar por impulso podría empeorar la situación, mientras que Daniela insistía en que no podían darse el lujo de quedarse de brazos cruzados, esperando una respuesta que podría tardar demasiado. La tensión entre ellos aumentaba, cada uno atrapado en su propia visión de cómo debería resolverse el problema. «Daniela, por favor, confía en mí. Me encargaré de esto de la manera correcta». Alejandro insistió, tratando de apelar a la confianza que tenían el uno en el otro. «¿Y si la manera correcta es un error, Alejandro? ¿Y si no hay tiempo para esperar? Estas personas necesitan ayuda ahora, no dentro de meses». Daniela replicó, su frustración haciéndose evidente. Daniela decidió seguir su instinto y, sin el apoyo total de Alejandro, comenzó a investigar por su cuenta.
Se puso en contacto con algunos conocidos de la época en que vivía en el edificio Estrella, intentando rastrear posibles fuentes de la denuncia. Usando sus habilidades de observación y su red de contactos, Daniela descubrió pistas que indicaban que la denuncia podría haber sido motivada por intereses de competidores de Alejandro o incluso por alguien dentro del círculo de inversionistas que se opuso al proyecto desde el principio. Mientras Daniela se aventuraba en su investigación, Alejandro sentía el peso de la responsabilidad. Sabía que Daniela solo estaba tratando de proteger algo en lo que creía profundamente, pero también temía que sus esfuerzos pudieran comprometer aún más el proyecto. La falta de alineación entre ellos comenzó a crear una barrera y Alejandro se vio obligado a reevaluar su enfoque. Los días siguientes estuvieron llenos de incertidumbres. Alejandro y Daniela apenas se hablaban, cada uno inmerso en sus propias estrategias para salvar el centro de acogida. La distancia entre ellos crecía y el futuro del proyecto parecía cada vez más incierto. Daniela se acercó a personas influyentes en la comunidad y logró concertar una reunión con un posible informante, alguien que podría tener información sobre el origen de la denuncia. Alejandro, por su parte, presionó a sus abogados para acelerar el proceso legal y tratar de obtener una respuesta rápida a las acusaciones. La situación parecía un juego de ajedrez, con cada movimiento necesitando ser cuidadosamente calculado. Finalmente, Daniela consiguió una pista sólida sobre el responsable de la denuncia, un antiguo rival de Alejandro en el mercado inmobiliario que vio en el proyecto una oportunidad de minar la reputación de Alejandro mientras avanzaba con sus propios intereses. Daniela compartió sus hallazgos con Alejandro y aunque él estaba reacio a admitirlo, supo que Daniela tenía razón al seguir su intuición. Con esta información, Alejandro y Daniela decidieron unir fuerzas nuevamente. Combinaron sus enfoques. Alejandro se encargaría del lado legal y mediático, mientras que Daniela usaría su conexión personal para movilizar el apoyo de la comunidad. Juntos lograron desenmascarar las motivaciones detrás de la denuncia y, con la verdad revelada, neutralizaron la amenaza que pendía sobre el centro de acogida. A pesar del susto y las divergencias, el incidente sirvió como un recordatorio poderoso para Alejandro y Daniela sobre la importancia de confiar y apoyarse mutuamente incluso en los momentos más difíciles. El centro de acogida finalmente abrió sus puertas y el proyecto que casi fue destruido se convirtió en un símbolo de resiliencia y determinación para todos los involucrados. Después del susto de la inauguración y la batalla para mantener el centro de acogida funcionando, Daniela no podía quitarse de la cabeza el origen de la denuncia. Algo aún no tenía sentido para ella y la necesidad de entender quién estaba detrás de ese intento de sabotaje no la dejaba en paz. Mientras Alejandro se enfocaba en los aspectos legales y trataba de remediar los daños junto a sus abogados, Daniela continuaba su investigación. Daniela recurrió a contactos que hizo en las calles y poco a poco, reuniendo piezas, comenzó a dibujar un cuadro más claro de quién podría estar detrás de la denuncia. Una tarde, mientras revisaba documentos y mensajes, Daniela encontró el nombre de uno de los antiguos inversionistas de Alejandro que había manifestado descontento con los cambios en el enfoque de los negocios hacia acciones sociales. Era un nombre que aparecía repetidamente en conexiones y conversaciones que apuntaban a intereses contrarios al proyecto social. Convencida de que este inversionista, Pablo Guzmán, era el responsable de la denuncia, Daniela fue hasta Alejandro para confrontarlo con la información. Alejandro, al oír el nombre, sintió una oleada de frustración.
Pablo Guzmán era uno de los primeros inversionistas que apoyaron sus inmobiliarias, pero siempre fue reacio al involucramiento de Alejandro en causas sociales, considerándolas un desvío de su verdadero potencial de lucro. Sabía que no estaba satisfecho, pero nunca pensé que Pablo llegaría a este punto. Alejandro dijo, frotándose la sien mientras trataba de controlar la ira. Alejandro programó una reunión urgente con sus socios y Pablo, decidido a aclarar la situación. La reunión fue tensa desde el inicio, con Pablo negando cualquier involucramiento directo en la denuncia, pero su actitud defensiva y los argumentos inconsistentes hicieron evidente su insatisfacción con el rumbo que Alejandro estaba tomando. Los otros socios, aunque divididos, también expresaron preocupaciones sobre el impacto financiero que el proyecto social podría tener en el imperio inmobiliario. Alejandro, estás dejando que tus emociones nublen tu juicio. Este proyecto nos está desviando de lo que realmente importa: lucro y crecimiento. No podemos darnos el lujo de arriesgarlo todo por un capricho social. Pablo dijo, su voz cargada de desprecio. Alejandro, sintiendo la presión, se vio obligado a tomar una posición firme. Sabía que el proyecto social era un riesgo, pero también sabía que era algo necesario no solo para Daniela, sino para él mismo y para las personas que deseaba ayudar. La discusión se calentó y Alejandro confrontó a Pablo sobre la denuncia, acusándolo de minar el proyecto por intereses personales. Pablo, siempre te respeté como socio de negocios, pero esto fue demasiado lejos. Intentaste destruir algo en lo que creo y no dejaré que esto pase. Alejandro dijo, su voz firme pero cargada de decepción. Pablo se mantuvo inflexible, afirmando que sus acciones eran para proteger los intereses de la empresa y acusando a Alejandro de ser imprudente. La tensión escaló y Alejandro tuvo que tomar una decisión crítica: mantener a Pablo como socio y comprometer el proyecto o romper la sociedad y arriesgar una pérdida significativa para su imperio. Daniela, al escuchar sobre el enfrentamiento, se sintió dividida. Por un lado, estaba agradecida con Alejandro por defender el proyecto y por estar dispuesto a sacrificar parte de sus negocios para continuar. Por otro lado, se sentía culpable de que Alejandro estuviera en una posición tan complicada por su causa. Sus miedos e inseguridades comenzaron a tomar forma y se preguntaba si tal vez había ido demasiado lejos, poniendo en riesgo la carrera de Alejandro, alguien que tenía tanto que perder. Alejandro, yo no quería que tuvieras que hacer esto. Daniela dijo, su voz llena de incertidumbre mientras hablaba con él tras la reunión con los socios. Alejandro la miró, tratando de tranquilizarla, pero sabía que el momento era delicado. Daniela, no es solo por ti. Este proyecto también es importante para mí. No podemos siempre seguir el camino más fácil solo porque es seguro. Creo en esto y creo en ti. Alejandro respondió, sosteniendo las manos de Daniela. Daniela, sin embargo, continuaba luchando contra sus propios demonios internos. Sabía que Alejandro estaba arriesgando mucho y la culpa de que él estuviera en esa situación era abrumadora. Incluso con el apoyo de Alejandro, no podía apartar el pensamiento de que tal vez él estaba sacrificando demasiado por algo que podría no funcionar. La situación se complicó aún más cuando otros inversionistas, viendo la posición de Pablo, comenzaron a cuestionar el compromiso de Alejandro con el sector inmobiliario. La confianza en el imperio que Alejandro construyó comenzó a vacilar y rumores sobre una posible ruptura interna se esparcieron. Alejandro necesitaba tomar una decisión: o cortaba los lazos con aquellos que se oponían al proyecto y continuaba asumiendo los riesgos, o cedía a la presión y cerraba el centro de acogida para salvar sus empresas. La decisión de Alejandro era clara para él, pero dolorosa. Convocó una nueva reunión con todos los socios y, en un gesto definitivo, anunció su intención de comprar la parte de Pablo en la empresa. Efectivamente,
removiéndolo de la operación. Alejandro estaba dispuesto a asumir las consecuencias financieras para mantener el proyecto social y seguir con sus convicciones. Este es el camino que elegí, y si eso significa que tendré que reconstruir parte de mi imperio, que así sea. Alejandro declaró, mirando firmemente a los socios presentes. El clima en la sala se volvió tenso, pero Alejandro no vaciló. Sabía que las consecuencias podrían ser severas, pero estaba preparado para enfrentarlas con Daniela a su lado. Daniela, al ver la determinación de Alejandro, se dio cuenta de que necesitaba enfrentar sus propias inseguridades. Se comprometió a hacer que el proyecto valiera la pena, no solo para honrar el sacrificio de Alejandro, sino para demostrarse a sí misma que era capaz. Aunque los conflictos y las revelaciones habían puesto a prueba los límites de ambos, Alejandro y Daniela estaban más determinados que nunca a seguir adelante juntos, superando los desafíos y convirtiendo el proyecto social en un éxito, cueste lo que cueste. Después de semanas de intensas negociaciones y decisiones difíciles, Alejandro, con el apoyo inquebrantable de Daniela, logró revertir la situación con sus socios. Tras mucho diálogo y un llamado directo a la conciencia de todos los involucrados, Alejandro encontró una manera de calmar los ánimos y reestructurar los negocios para que el proyecto social pudiera continuar sin comprometer totalmente el imperio inmobiliario que había construido a lo largo de los años. Los socios que aún tenían dudas sobre el futuro terminaron aceptando las condiciones propuestas por Alejandro, confiando en su liderazgo y visión. Con el camino finalmente despejado, Alejandro y Daniela reabrieron el centro de acogida. La reinauguración fue un evento notable, con la presencia de la comunidad, voluntarios y algunas de las personas que el centro pretendía ayudar. Para Daniela, era un momento de culminación de todos los esfuerzos y sacrificios que ambos habían hecho para hacer realidad ese sueño. Durante la ceremonia de reapertura, Daniela fue invitada a dar un discurso. De pie ante una audiencia atenta, sostuvo el micrófono con manos temblorosas, pero su mirada era firme. Al iniciar sus palabras, Daniela compartió su historia, los altibajos de su vida desde la pérdida de su madre hasta su tiempo en las calles y el impacto transformador del reencuentro con Alejandro. Sé lo que es sentir que el mundo te ha dado la espalda. Sé cómo es luchar todos los días solo para sobrevivir, pero también sé lo que es recibir ayuda, un gesto de bondad que lo cambia todo. Este lugar es más que un refugio, es una segunda oportunidad. Y estoy aquí para decir que todos merecen esa oportunidad. Daniela dijo con la voz cargada de emoción. La audiencia quedó en silencio, absorbiendo cada palabra. Muchos se emocionaron, y Daniela pudo ver lágrimas en los ojos de algunos de los presentes. Su discurso no solo dio voz a su propia experiencia, sino que también inspiró a otros a involucrarse y contribuir a la causa. El centro de acogida se había convertido en más que un proyecto social. Ahora era un símbolo de esperanza y resiliencia para toda la comunidad. Alejandro, observando a Daniela hablar, sintió un orgullo inmenso. Sabía que sin Daniela, nada de eso habría sido posible. Tras el discurso, cuando Daniela bajó del escenario improvisado, Alejandro la encontró y, sin dudarlo, la abrazó fuertemente. En ese momento, todas las dudas e inseguridades que ambos sentían se desvanecieron. «Fuiste increíble», Alejandro murmuró en el oído de Daniela, aún sosteniéndola con firmeza. «Solo dije la verdad», Daniela respondió sonriendo, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Con la energía del momento aún vibrando a su alrededor, Alejandro supo que era hora de dar un paso adelante. Sostuvo las manos de Daniela y, con una mirada sincera y llena de emoción, finalmente expresó lo que había estado sintiendo por tanto tiempo.
Daniela, quiero que sepas que todo lo que hice fue por creer en ti, en nosotros. Te amo y quiero construir un futuro a tu lado, no solo aquí en el centro, sino en todas las partes de mi vida. Alejandro dijo, su voz firme pero suave. Daniela, sorprendida y conmovida por las palabras de Alejandro, sintió su corazón acelerarse. Sabía que los sentimientos estaban allí desde hace mucho tiempo, pero escuchar a Alejandro confesar su amor de manera tan abierta y honesta era algo que no esperaba. Yo también te amo, Alejandro. Daniela respondió, sus palabras fluyendo con facilidad, como si fueran lo más natural del mundo. Siempre te amé. Alejandro sonrió y, en ese momento, hizo la propuesta que había estado madurando en su corazón. Se arrodilló suavemente ante Daniela, sacando un pequeño anillo del bolsillo, un gesto que hizo que los ojos de Daniela se agrandaran de sorpresa y emoción. Daniela Rodríguez, ¿aceptas casarte conmigo? Quiero pasar todos los días de mi vida a tu lado, construyendo no solo este proyecto, sino una vida entera juntos. Daniela cubrió su boca con las manos, sintiendo las lágrimas de alegría correr por su rostro. El público a su alrededor contuvo la respiración y todos los ojos estaban fijos en ellos. La emoción en el aire era palpable. «Sí, Alejandro, acepto». Daniela exclamó con una sonrisa radiante. Alejandro se levantó, colocando el anillo en el dedo de Daniela, mientras la audiencia aplaudía y celebraba. El momento era de pura felicidad, y su futuro, lleno de promesas y nuevas posibilidades, parecía finalmente tomar forma ante sus ojos. Con el compromiso mutuo sellado, Alejandro y Daniela comenzaron a planificar no solo el futuro del centro de acogida, sino también el futuro como marido y mujer. La relación que antes era de apoyo y compañerismo se transformó en algo más profundo, con ambos encontrando fuerzas y esperanzas renovadas en la compañía del otro. Sin embargo, a medida que pasaban los días, Alejandro comenzó a notar algo que lo preocupaba. Daniela parecía más cansada de lo normal, frecuentemente quejándose de dolores que antes no mencionaba. Ella, que siempre había sido llena de energía y determinación, ahora mostraba signos de fatiga e indisposición. Inicialmente, Alejandro pensó que solo era el desgaste emocional de todo lo que habían pasado. Pero a medida que los síntomas persistieron, comenzó a preocuparse seriamente. Daniela, siempre optimista, trataba de minimizar las preocupaciones de Alejandro. «Debe ser solo estrés, Alejandro, muchas cosas pasando al mismo tiempo», decía, tratando de tranquilizarlo. Pero Alejandro no estaba convencido. Decidido a no dejar nada al azar, Alejandro insistió para que Daniela se hiciera algunos exámenes. Daniela, aunque reacia, terminó cediendo, principalmente para calmar a Alejandro. Sin embargo, a medida que las consultas avanzaban, las sospechas médicas comenzaron a indicar algo más serio, aumentando la ansiedad de Alejandro. Alejandro sintió un nuevo peso en sus hombros. Temía perder a Daniela justo cuando finalmente habían encontrado un camino juntos. La tensión entre la alegría de estar construyendo un futuro y el miedo de lo que los exámenes podrían revelar, añadía una capa de incertidumbre que no estaban preparados para enfrentar. Con el apoyo de Alejandro, Daniela mantuvo la esperanza. Incluso frente a este nuevo desafío, ambos sabían que estaban juntos en esto y que, independientemente de lo que viniera después, lo enfrentarían lado a lado. Y así, entre planes e incertidumbres, Alejandro y Daniela continuaron su viaje, con el amor y el coraje como guías en un mundo lleno de posibilidades y desafíos aún por venir. Meses pasaron desde la reapertura del centro de acogida, y la vida de Alejandro y Daniela entró en un ritmo de estabilidad y esperanza renovada. Las preocupaciones por la salud de Daniela que tanto angustiaron a Alejandro fueron gradualmente reemplazadas por alivio y alegría.
Los exámenes indicaron que los síntomas de Daniela eran resultado del estrés y el desgaste emocional de los últimos tiempos, pero ella estaba saludable. Con el apoyo de Alejandro, comenzó a cuidarse mejor, y la salud y la vitalidad pronto volvieron a formar parte de su rutina. Un día, durante una mañana tranquila, mientras Alejandro preparaba el desayuno en la cocina de la mansión, Daniela entró con una sonrisa enigmática en el rostro. Sostenía en las manos una pequeña prueba de embarazo. Alejandro, notando la expresión de ella, se quedó curioso. «¿Qué pasa?», Alejandro preguntó, notando el brillo especial en los ojos de Daniela. Daniela extendió la prueba hacia él y Alejandro vio las 2 líneas claras que confirmaban. Daniela estaba embarazada. El choque inicial dio lugar a una ola abrumadora de felicidad. Alejandro, sin poder contener las lágrimas, abrazó a Daniela con todo el amor que sentía. «Ah, vamos a ser padres», exclamó, aún intentando asimilar la noticia. «Esto es increíble». Daniela rió entre lágrimas de felicidad, sintiéndose completa y llena de gratitud por el camino que los había llevado hasta allí. Para ellos, la llegada de un bebé era el mayor símbolo de un nuevo comienzo, un regalo que celebraba todas las batallas ganadas y el amor que había florecido incluso en las circunstancias más adversas. Con la noticia del embarazo, los preparativos para la boda también se intensificaron. Alejandro y Daniela optaron por una ceremonia simple pero llena de significado. Eligieron casarse en el propio centro de acogida, rodeados de las personas a las que ayudaron y conocieron a lo largo del proyecto social. Para ellos, ese lugar representaba no solo el amor entre ellos, sino también el compromiso que asumieron de transformar vidas. El día de la boda, el centro de acogida estaba decorado con flores blancas y luces suaves. Daniela caminó por el pasillo improvisado, vistiendo un simple vestido blanco que irradiaba su belleza y serenidad. Alejandro la esperaba en el altar, la sonrisa en el rostro, reflejando toda la felicidad y gratitud que sentía. Cuando Daniela llegó a su lado, Alejandro sostuvo sus manos y ambos intercambiaron miradas que decían más de lo que las palabras podrían expresar. La ceremonia estuvo llena de emoción. Los votos de Alejandro y Daniela fueron sinceros y llenos de promesas de amor, respeto y apoyo mutuo, independientemente de los desafíos que tuvieran que enfrentar. Cuando finalmente intercambiaron anillos, los cálidos aplausos de los presentes resonaron por el salón y la pareja se besó, sellando el compromiso de construir un futuro juntos. Algunos meses después, llegó el gran día, el nacimiento de Enzo, el hijo de Alejandro y Daniela. La emoción de sostener al pequeño en sus brazos por primera vez fue indescriptible. Enzo era la concreción de todo por lo que habían luchado, un símbolo de amor, esperanza y resiliencia. Alejandro, con el bebé en brazos, miraba a Daniela, sintiendo que todas las dificultades que enfrentaron los habían llevado exactamente donde debían estar. Alejandro y Daniela, ahora como padres, reflexionaban sobre sus viajes. Ambos venían de pasados marcados por pérdidas y desafíos, pero cada obstáculo los había moldeado y preparado para el momento que vivían ahora. Estaban decididos a seguir ayudando a otras personas, expandiendo el proyecto social y creando nuevas oportunidades para quienes lo necesitaran. Sentados en el jardín de la mansión, Alejandro y Daniela observaban la puesta de sol con Enzo en brazos, sintiendo la suave brisa del atardecer. La visión de su familia unida y llena de amor era un regalo que Alejandro nunca imaginó que recibiría. Se volvió hacia Daniela, sosteniéndola con ternura, y ambos intercambiaron una sonrisa que lo decía todo. Habían vencido. «Sabes, Daniela,
Cuando te encontré en esa acera, nunca imaginé que estaríamos aquí hoy, juntos, con un hijo en brazos. Alejandro dijo, la voz quebrada por la emoción. La vida está llena de sorpresas, Alejandro, pero lo importante es cómo elegimos lidiar con ellas. Y yo elijo agradecer todos los días por tenerte a ti y a Enzo en mi vida. Daniela respondió, sus ojos brillando de gratitud. Permanecieron en silencio por un momento, solo apreciando la paz del instante. Alejandro y Daniela, con Enzo entre ellos, miraron al horizonte llenos de esperanza para el futuro. Sabían que el camino no siempre sería fácil, pero juntos tenían la fuerza para superar cualquier obstáculo. Con el corazón lleno de amor y gratitud, Alejandro y Daniela se comprometieron a continuar sus caminos, no solo como pareja y padres, sino como agentes de cambio, inspirando a otros a creer que, independientemente de las circunstancias, siempre hay una nueva oportunidad de comenzar de nuevo. Y así, con Enzo en brazos, enfrentaron el futuro con confianza, listos para escribir los próximos capítulos de sus vidas. Un futuro lleno de amor, propósito y un profundo sentido de misión. La historia de Alejandro, Daniela y Enzo apenas comenzaba, y lo mejor aún estaba por venir. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.